Harán preguntas, estate atenta porque hacen Vale, preguntas. intentaré estar pendiente por si hay preguntas por ahí, intentaré sincronizarlo, ¿vale? Pues bienvenidos todos, soy Viviana Niño, trabajo en FX Animation, actualmente estoy en el área de producción de la escuela, pero vengo de varias cosillas del mundo audiovisual que ya les iré contando. Entonces, bienvenidos a esta charla, donde hablaré de qué es la producción, qué hacemos en producción, quién es el departamento de producción y qué tipos de proyectos vamos a trabajar, que puedes trabajar, ¿no? Igual es bastante amplio, ¿vale? Me voy a presentar primero, voy a hablar un poquito de mí para que... voy a poner mi vídeo. Igual son imágenes, son contenidos que he preparado simplemente para que puedan ver, pero realmente como está tan lejos la pantalla no es un problema. ¿Vale? Entonces empezaré con quién soy yo, ¿vale? Yo estudié diseño gráfico y así fue como mi primer contacto en el mundo audiovisual, ¿vale? Con la creatividad, en diseño, básicamente. Entonces fue como mi primer acercamiento a lo que es un visual, independientemente que sea en diseño, y en esa época, ya hace 15 años atrás mínimo, pues el tema de animación y de cine, yo vengo de Colombia, realmente no era algo que se viviera como se vive ahora. Entonces el diseño gráfico para mí fue una puerta al mundo audiovisual. Y en esta carrera pues ves un poco desde conceptualización de por qué crear un diseño, que es un poco lo que me encanta del diseño, es que tiene un sentido. O sea, tú no creas una pieza por crearla, no es arte, no es como Bellas Artes. En Bellas Artes tú puedes crear algo y no es funcional, no tiene que ser funcional. En cambio en diseño, si creas algo tiene que ser funcional y usualmente como mínimo tiene que comunicar, ¿vale? Entonces eso es un factor muy importante que iré arrastrando durante toda la charla, ¿vale? Bueno, hice diseño gráfico, trabajé en esto, hacía ya un poquito de animación, en esa época era Flash, 2D, fotografía, entonces también empiezas a tocar un poco lo que es el lenguaje audiovisual, ves arquitectura, ves la base de la arquitectura, entonces entiendes historia del arte, ¿no? Como esa parte de cómo están construidas las cosas, por qué, entonces es un buen contacto, la verdad que es una profesión muy bonita, por dónde empezar. ¿Qué pasó después de diseño? Fue cuando llegué a Barcelona, después de unos años, hice una especialización en estrategias de comunicación y dirección de arte, ¿vale? Todo esto enfocado en diseño todavía. Y esto fue súper importante y me abrió los ojos de una manera increíble porque te hace pensar por qué estás creando algo y a quién va a ir dirigido, ¿vale? ¿Por qué voy a crear algo y a quién va dirigido? Es como empezar el proyecto desde la fase más embrional y saltarte todo el tema de producción que hay en medio, que ya lo hablaré, y llegar al final, que es cómo lo voy a distribuir y quién y el marketing, ¿no? Y eso es súper importante porque al final tú puedes crear algo que si nunca lo ve la gente, no sé, se queda en un cajón. Entonces, ves qué es lo que tienes que tener presente para crear un proyecto, quién lo va a ver, tienes que estudiar tu mercado, tienes que estudiar tu target, y en base a eso construyes una historia, un concepto que después le das un visual, ¿vale? Eso es estrategias de comunicación y esto ya va a conectar también con producción, ¿vale? Y por otro lado está la dirección de arte, que es la parte creativa, que es, bueno, ya tengo una estrategia, ya sé qué quiero hacer, ya sé a qué grupo voy a llegar y cómo, qué medio, igual usaré todas las redes sociales o directamente voy a irme a televisión o va a ser YouTube, ¿no? El medio después ya lo encontrarás. Pero en dirección de arte defines el visual, ¿no? Entonces tienes como esos dos columnas súper importantes, ¿vale? Aquí en Barcelona entonces empecé a trabajar como diseñadora gráfica y llegué esto era un trabajo que hacía más animación, entonces empecé a tener otra vez esa semillita de la animación que siempre me ha gustado y entonces dije, no, quiero profundizar y me metí en el mundo de motion graphics, ¿vale? Porque además veniendo del diseño es como conecta muy bien, porque implica diseñar, pero en movimiento, ¿no? Y bueno, y fue cuando por alguna razón también llegué a esta escuela y empecé a dictar clases también de motion graphics y de compositing, ¿vale? Que es una fase de la postproducción, de producción y postproducción, bueno, más producción en realidad, que ya hablaré de ella también, ¿vale? Y aquí en la escuela pues resulta que me encontré con un mundo de 3D, con el CG, descubrí lo que es Computer Generator, ¿no? Todo lo que puedes generar en ordenador. Y después llegó el cine, y este ha sido el mundo en el bucle que me encuentro en los últimos 6 años, casi 5 años, creo 6, creo que llevo ya en la escuela. Y he estado enseñando, entonces continúo enseñando motion graphics, bueno, ya casi no tanto, pero es algo que está ahí, compositing, y ahora
me he enfatizado el último año, estaba empezando a dar más enfoque a la parte de producción, que me está gustando mucho, ya les diré por qué me ha encantado. Aquí en la escuela he desarrollado aptitudes importantes como ser un profesor. Eso implica mucho, tienes que aprender a comunicar, tienes que aprender a leer las personas, ¿no? Cuando alguien te intenta decir algo, un alumno te intenta decir algo, tienes que descifrarlo, y eso en producción es súper importante, ¿vale? Entonces he aprendido como soft skills que se llaman, o características, cualidades que debes tener como en una profesión, y esto en producción es importante, ya lo mostraré por qué. Después fui coordinadora de área, entonces eso también me empezó a dar más contacto con todos los departamentos. Entonces yo era coordinadora del área de composición y motion graphics, compositing y motion graphics, y entonces empecé a tener, al estar coordinando un área, pues inevitablemente es un área que necesitaba de otras áreas, y entonces empecé a tener contacto con estos otros departamentos, ¿no? Entonces el departamento de efectos, el departamento de animación, el departamento de producción, el departamento de cine, ¿no? Porque necesitamos de material rodado, de imagen real, porque en compo lo que haces es, pues, es un croma, pero entonces necesitas un personaje, necesitas rodar un personaje, por detrás hay un CG, entonces empiezan a mezclar todos estos técnicas en realidad, ¿no? Que se fusionan. Ahora creo que es muy difícil decir, o pues por lo menos yo ya ando en un mundo donde si hablo de cine hablo también de CG, están como, para mí están unidos, y depende, un proyecto tendrá más CG que otro, pero usualmente siempre trabajo en un proyecto que hay algo de CG en cine, o al revés, es un proyecto completamente CG. También estamos trabajando en la escuela ahora con un proyecto de animación donde todo es 3D, y abordar un proyecto con esta magnitud pues implica un proceso de producción, igual que implicaría un proceso de producción para una peli rodada donde solo hay imagen real, pero técnicamente te cambian cosas adentro, y eso es súper interesante también, ¿vale? Entonces un poco reuní en producción como que han florecido esta trayectoria profesional que he tenido, donde está la creatividad, que es como el diseño, está esa parte, está la parte visual, que se ha enriquecido. Por otro lado, soy muy técnica, he descubierto que me gusta la tecnicidad de las cosas, porque cuando trabajas como un artista haciendo modeling o animación, o como un comper o como motion graphics, realmente sí que tienes creatividad, pero necesitas una herramienta para poder materializarlo, entonces necesitas un nivel de tecnicidad. Entonces ese pivote también está ahí muy presente, y soy muy curiosa también en general. Entonces nuevas herramientas, nuevos softwares, a veces digo, me pongo a leer, igual no tengo tiempo de aprenderlos, pero sí que intento estar en conocimiento, por ejemplo, de Unreal, ¿no? Es un software que ahora hace tiempo real, y es como, igual no soy la experta, pero es importante saber qué puedo hacer en ese software, porque igual tienes a alguien que te lo ayuda a hacer y te ayuda a materializar esa idea, ¿no? Entonces creo que en producción es importante, a medida que vas avanzando en las diferentes posiciones de producción, que hablaré también, tienes que ir enriqueciendo creatividad, tecnicidad y las soft skills que comentaba, es decir, un buen comunicador, un facilitador. El área de producción realmente es un facilitador, es alguien o un grupo de personas, empieza de pronto por un equipo muy pequeño, pero después se puede expandir este departamento, pero son facilitadores, unen todas las áreas, es como tienen que estar pendientes de todas las áreas, y son como los entremedios, y facilitan esa comunicación entre departamentos. Y si no lo haces bien o intentas hacerlo lo mejor posible, los departamentos no van a estar bien comunicados, y seguramente los contenidos que están dependiendo entre departamentos, esas dependencias no van a funcionar bien, y tu proyecto no va a salir adelante, o va a salir mal, o no va a salir en tiempo, o vas a gastar un montón de presupuesto, o se te acaba el presupuesto y directamente no puedes hacer el proyecto. A muchos proyectos les pasa eso, no hacen un plan de trabajo desde el principio, y llegan a la producción y se quedaron sin dinero, y ahí quedó el proyecto, y muchos proyectos les suele pasar. Entonces es súper importante tener a alguien en producción desde el principio de un proyecto, en el momento más embrionario, que es cuando tienes una idea y hay que desarrollar esa idea. Ahí si tienes a alguien de producción que te ayude, es lo mejor que puedes hacer, ¿vale? Entonces eso es un poco de dónde vengo, qué estoy haciendo. Y ahora voy a hablar un poquito más qué es producción, qué hacemos, quiénes son, quiénes están, y cuáles son nuestras funciones, ¿vale? Entonces el departamento producción en sí es el arte de crear un contenido, un proyecto, un producto, un contenido, ¿vale?
yo igual podemos hablar de producción en ingeniería, es como hay que hacer un puente. Eso significa que hay que hacer un proyecto, ¿no? Implica procesos de producción. Lo mismo pasa en el audiovisual, en producciones. Es lo mismo, es el arte de crear un contenido, de crear un proyecto, pero en este caso es audiovisual. Pero tiene que tener una organización idealmente, a pesar de que se mueva y que después digas esto ya no me sirve acá y lo pongo en otro lado, eso es otra cosa, pero tienes que tener una base de organización para poder hacer un proyecto, porque si no se te va a salir de las manos y el proyecto va a ir creciendo y se van a ir uniendo más personas, más departamentos, y si tú no lo controlas se te va a ir de las manos y esto ya no es bueno, ¿vale? Después, ¿qué formatos hace? O sea, ¿en qué hacemos producción? Entonces, así como hay producción en todos los trabajos, como si tienes que hacer una aplicación digital, hay un departamento de producción. Lo que decía, si hay que hacer un edificio, hay que hacer un plan de producción. Pero en este caso, si vas a hacer una película, si vas a hacer un spot, si vas a hacer una peli CG o miti o solo film, ¿no? Depende porque igual existen muchas posibilidades. O vas a hacer una serie de televisión como el Mandalorian, donde tiene un gran porcentaje de virtual production, donde hoy por hoy ya estamos haciendo producción virtual, o sea que ya están set las cosas en 3D, hay pantallas que te están proyectando, o sea, a nivel técnico hay muchos caminos de resolver un proyecto. También tienes soportes como la realidad mixta o la realidad aumentada, o tienes algo digital, simplemente que va a ir a plataformas como lo que es el teléfono o televisiones o el cine, ¿no? Pantalla. Entonces hay muchos lugares donde puede ir tu proyecto, pero va a ir alguno. Y el factor de que sea algo que puede ir a muchas plataformas hace que producción sea aún más importante, porque tienes que cubrir, no es lo mismo crear una peli que crear un videojuego o que crear un teaser. Y no es lo mismo crear un teaser de un videojuego donde todo es CG o crear un teaser de una peli real, en imagen real completamente, ¿vale? Tiene un proceso de producción, pero internamente, técnicamente hay cosas que tienes que contemplar en unos que en otros de pronto no tienes, ¿vale? Después, algo que tiene que tener en cuenta producción es el género que estás utilizando, es decir, quiero hacer una peli, quiero hacer un videojuego, quiero hacer un corto, quiero hacer un teaser, quiero inventarme algo nuevo, entre comillas, pronto un nuevo formato, quiero investigar en un nuevo formato de realidad virtual y va a ser algo muy independiente, me da igual el tipo de proyecto que tú quieras hacer, lo haremos. Pero ¿de qué género es? ¿Es ficción? ¿Es un documental? ¿Es comedia? ¿Es para un público infantil? ¿Es publicidad? ¿Es publi? ¿Es para qué edad? ¿Es para niños? ¿Para personas de 30 años? ¿Para gente de 40, 60? ¿Es para mujeres? ¿Es para hombres? ¿No? Es que esto es súper importante, el target, a quién va dirigido, ¿vale? También si es un videojuego es de estrategia, es de rol, es de aventura, esto es súper importante porque en producción, en la fase principal, que es la que denominamos fase de desarrollo o preproducción, ya hablaré específicamente sobre esto más adelante, ahí defines tu proyecto. Entonces tú dices, vale, yo quiero hacer un teaser de un corto de animación, bueno, quiero hacer un corto de animación, un piloto, una serie, un primer season, ¿no? Y para eso hay un curro brutal en la fase de desarrollo. Y primero es a quién va, quién lo va a ver, quién es el target. Tengo que investigar el target. Después tengo que investigar si me lo van a comprar, porque igual si me voy a lanzar en un proyecto así y no tendré los 80 millones que hay que tener, pues tengo que buscar gente que quiera invertir en mi proyecto. Entonces tengo que saber si hay si hay mercado para esto. Voy a ir a festivales, voy a investigar si estos personajes y esta historia que yo estoy concibiendo realmente tiene futuro, ¿vale? Y para eso tienes que saber dónde va a ir tu proyecto, o sea, tienes que imaginártelo al final y después lo produces, ¿vale? Y toda esta mezcla, como el poder ver un proyecto a 360 grados, a mí es una de las cosas que más me gusta en producción, ¿vale? Porque viniendo de artista, viniendo como una diseñadora, que estás muy concentrada en tu plano de 6 segundos y estás ahí haciendo lo mejor que puedes porque esa es tu tarea, es súper interesante ver que ese plano de 6 segundos hace parte de 1 hora y media de peli y ahí se te cambia todo en la cabeza. Las prioridades cambian, las necesidades, o sea, realmente puedes ver el proyecto. Entonces, por eso es importante el departamento de producción, porque necesitas una persona, el que inicia, el que acompaña al director
a empezar a generar este proyecto es como tienes que tener una visión 360, porque así puedes tener reacción, puedes ver futuros problemas, puedes ver qué necesitas. En cambio, si estás metido como en unos 6 segundos no sabes de ese proyecto, si estás haciendo un plano, no, una escena, no más, de 16 escenas, por decir algo, pues no sabes realmente qué necesitas para producir las 16 escenas y no tienes por qué saberlo. Entonces, el departamento de producción te permite tener esa visión de 360 grados, ¿vale? Entonces, voy a hablar ahora de qué hace el departamento de producción. Ya un poquito y atrás se proyectan contenidos que he puesto aleatorios en el sentido de que es desde imagen real hasta teasers de videojuegos, pelis de animación, cortos de animación. Más adelante veremos unos breakdowns, vemos escenas de efectos de cines. Como he tratado de cubrir muchos contenidos audiovisuales porque en cualquiera de estos formatos puedes trabajar como producción, ¿vale? Entonces, ¿quién es el departamento de producción de verdad? Entonces, es como, a veces es un desconocido, porque no, la gente de pronto no lo tiene claro. Y es, bueno, y es importante decir, no tengo claro quién es producción, pues esa es la primera base para decir, vale, pues voy a buscar a alguien que me ayude a tener esto, ¿vale? No arranques un proyecto sin esos huecos, infórmate y ya vas a aprender más, ¿no? Eso es la idea, aprender con cada proyecto. Entonces, es una pieza clave, que es un engranaje, eventualmente es el que te va a ayudar a engranar todos los departamentos que van a estar para que anden como un motor conjunto, ¿vale? Se va a encargar también de que la visión del director o del productor ejecutivo se cumpla. Como él empezó desde el principio del proyecto, tú tienes a un producer que empieza desde el momento 1 de tu proyecto con el director y el ejecutivo. Esa persona va a tener muy claro todo el proyecto y entonces va a poder comunicarlo a su propio departamento, que ya explicaré quién está dentro de un departamento de producción, porque estas personas después, depende, si el proyecto es muy grande, tendrás a 6 jefes de producción, cada uno en un departamento, uno para efectos, uno para animación, uno para compo, uno para los rodajes, y todos tienen que estar en el mismo barco para que después te llegue la información a ti y tú la pases a dirección y el proyecto se mantenga unificado. Si esto no está unificado, va a salir algo bastante andrógeno y no va a salir lo que el executive producer ha pagado por o ha comprado, ¿no? Al final es eso. Entonces hay que tener mucho cuidado y producción te ayuda a eso, te ayuda a engranar todo, a que se mantenga la línea del proyecto durante todos los procesos creativos, técnicos, conceptuales. Aparte de esto, se va a encargar de definir el proyecto, ¿vale? Ayuda al ejecutivo a definir su proyecto, a dimensionar el proyecto y a encontrar las limitaciones. Entonces, un proyecto puedes hacer lo que quieras. Yo creo que hoy por hoy visualmente puedes hacer tantas cosas que eso está guay, saber que puedes hacer eso, pero también el factor de que puedes hacer tanto, necesitas saber tus limitaciones porque tendrás un presupuesto. Uy, se me está acabando la batería de esto. Tendrás que tener un presupuesto, entonces al final tienes una limitación, ¿no? En ese aspecto. Después tienes que planificar las tareas, ¿vale? Después tienes que planificar todas tus tareas, bueno, las del proyecto. Entonces ahí es cuando va, por ejemplo, ¿cómo puedes planificar una tarea? Lo primero que llega es el guión, ¿vale? Lo primero que llega es el guión y lo que hace usualmente el departamento de producción o el productor o el director, que es como es una fase muy embrionaria todavía cuando estás en el guión, entonces no hay mucha gente, pero lo que hace esa persona de producción es desglosar el guión y va a entender cuántos personajes hay, cuántos entornos hay, ya sea CG o no CG, es decir, si es una peli, pues igual te das cuenta que tienes que encontrar 5 sets pues igual están en España o están en Barcelona, o tienes que ir a Ucrania a rodar algo, no sé, esto ya lo definirá el proyecto, o todo será en croma, o que es en croma, o que es en imagen real, ¿vale? Pero tendrás una limitación, ¿vale? Después tienes que organizar todos los assets, es algo que hace producción también, es cuando empiezas un poco la preproducción, empiezas a generar contenido, ¿vale? O inclusive en la fase de desarrollo empiezas a generar contenido, entonces tienes que tener un software, es como por eso digo que la parte técnica es importante, porque también tienes que rodearte de softwares técnicos y trabajas con softwares al final, con los artistas, entonces tienes que tener ir desarrollando esa habilidad.
y encontrar un lugar donde poner todos estos contenidos, un servidor, donde de pronto tus artistas puedan acceder y coger el material, de donde llega un departamento, lo coge el otro, entonces esto es súper importante también de desarrollar. Hay que gestionar a las personas, a todos los departamentos que pueden llegar a intervenir en un proyecto. Esto es algo que es de las cosas que más me gusta porque aprendes un montón de cada departamento y de lo importante que puede ser. Entonces, por ejemplo, en la fase de desarrollo, que empiezas con un guión, que es este momento embrionario que hablaba, pues la primera persona a nivel visual que te va a ayudar a resolver todo esto es el storyboarder y el concept artist, ¿vale? El storyboarder va a coger el guión y va a empezar a visualizar esto que está viendo, se va a sentar con el director para poder conectar con la idea creativa y con el productor también. El producer está ahí porque él también tiene que entender esta idea para poder pasarla al resto del equipo, y él va a empezar a dibujar lo que está leyendo. Y entonces el director ya le va diciendo, no, esto sí, el storyboarder también propone. La idea es que cada vez que se agrega alguien en tu proyecto, no importa la fase en la que estés, puede ser fase 0, fase 1, preproducción, producción, postproducción, pero la persona o el departamento que se agregue tiene que aportar. En el momento que no está aportando para tu proyecto, no lo necesitas y estás gastando presupuesto y el tiempo del artista, lo cual después es desmotivante para el artista, para el departamento, desmotiva al productor, desmotiva a todo el mundo. Entonces tienes que tener mucho cuidado porque esos pequeños detalles también afectan el ritmo de trabajo. Entonces tienes que ser como un cheerleader, ¿no? De cierta manera, no sé cómo se diga acá, pero estar ahí con el equipo, vamos, pero no solo dar cosas positivas, sino también demostrar, ¿no? Decir, vale, ¿qué necesitas? Ya te lo doy, ¿no? Mantener el flujo activo. De cierta manera, no es que dirijas o estés liderando, estás facilitando, creo que es la palabra, ¿no? Y al facilitar igual lo relacionas también un poquito a liderar, entonces tienes que aprender a llevar equipos. Y eso es algo que creo que dictando clases se me ha enriquecido porque es súper importante saber llevar un equipo, saber llevar 2 personas o una persona, tienes que saber comunicar. Y eso es una de las características más importantes del departamento de producción, tiene que ser un buen comunicador. Y por eso vuelvo un poco a lo que les describía de quién era yo, ¿no? Cuando estudié esto de estrategias de comunicación, porque al final cómo vas a comunicar es súper importante. ¿Cómo vas a vender tu proyecto? Si tú no sabes vender tu proyecto, nadie te lo va a comprar. Igual puede ser muy chulo, pero no sabes venderlo, no sabes mostrarlo, no investigaste el target. Entonces por eso es tan importante todo esto. Piensen que producción empieza desde fase de desarrollo, que es cuál es mi idea, qué voy a hacer. Fase de preproducción, empiezas a armar cosas. Fase de producción, que es cuando ya estás haciendo tu plan de trabajo, lo estás aplicando constantemente, entran todos los departamentos. Postproducción, que es cuando pasas a la parte ya finaliza audio, finalizan motion graphics, finalizan los efectos, la compo, el color, export final. Esto es una peli, qué formatos tiene que tener, esto es para tabletas, entonces qué formatos tiene que tener, ¿no? Se tienen que hacer todas las exportaciones y después viene distribución y marketing, que es algo súper importante porque si se te olvida esto, después tu proyecto no va a ver la luz. Entonces producción ve todo el circuito y eso es súper interesante y por eso es súper importante que lo involucren en su proyecto, ¿vale? Entonces, básicamente eso sería como lo que hacemos en producción: seguimientos, facilitadores, comunicadores, mantenemos la idea del proyecto, la contaminamos, por decirlo, a todo el equipo, ¿vale? Y ahora lo que voy a hablar es de quién es el área de producción, quién está dentro del área de producción. Entonces tenemos al productor ejecutivo, al producer o productor, al director de producción, al jefe de producción, al supervisor de producción, al coordinador de producción y el asistente de producción. O sea, eso es como lo que puedes llegar a tener. Ahora, depende de tu proyecto, no necesitas, por ejemplo, necesitarás al ejecutor, al executive, necesitas al producer, de ahí seguramente un director de producción, pero de pronto del director de producción solo tienes un jefe de producción y un asistente porque no tienes un proyecto tan grande, ¿no? Entonces depende del proyecto, van a necesitar más o menos, pero necesitas mínimo 2 personas de producción en algún punto, ¿vale? Si el proyecto es pequeño. ¿Qué hace el productor ejecutivo? El productor ejecutivo es el dueño de la IP, es el máximo responsable del proyecto, es el que tiene los derechos del proyecto, es el que paga por un guión o se une con un guionista, pero en realidad él es el que paga la IP, entonces a él se le responde todo y se considera como el máximo responsable del proyecto.
También es verdad que, por ahí saludan todos, también es verdad que por ejemplo en animación he notado que el producer a veces puede ser el que compra la idea, o el director a veces es el que compra la idea. Entonces da igual, creo que aquí es importante que entiendan las definiciones y el nombre es importante, pero a veces varía. Entonces es muy importante entender que siempre hay alguien que es el dueño del proyecto, en el sentido de que es el que pagó por los derechos. Eso, porque si no compras los derechos, te los van a robar. Entonces eso tiene que pasar, ¿vale? Que usualmente es el executive producer. ¿Vale? Después tienes el productor, que es el que lo contrata, el ejecutivo, y dice, vale, necesito un productor que me ayude a desarrollar esta idea, ¿vale? Fíjense que estamos hasta ahora en la fase de ideas, como tengo una idea y tengo un productor, no empieza tampoco mucha más gente. Entonces con el productor se sientan y es, vale, ¿y cuál es la idea? ¿Qué vamos a hacer? Pues seguramente entra un guionista, ¿vale? O compras un guión. Y de paso necesitamos un director, ¿vale? Son como las 4 personas que sí o sí al principio tendrán que estar. Y se une el director técnico, que es también súper importante. Entonces, por ejemplo, sé que ayer estuvo Tony Mena. Tony Mena es nuestro director técnico y él usualmente está en casi todas las fases de desarrollo porque es súper importante a nivel técnico ver qué necesitamos, cuánto nos va a costar. Y esa es información que el producer, no tiene por qué saber todo. Él necesita buscar los departamentos que tienen la información que él está buscando para poder hacer el plan de producción. Porque en realidad una vez tú le ayudas al executive producer a definir la idea con este equipo de 5 personas que acabo de mencionar, que es lo primero en un proyecto, después tú ya empiezas a hacer un plan de trabajo que es el que va a marcarte el presupuesto, la duración del tiempo de preproducción, por ejemplo, el coste, la gente que necesitas, con lo cual no es mucha la gente que empieza al principio. Y ese momento es súper importante. Creo que es uno de los momentos que más me gusta porque es cuando vas a darle valor a la idea creativa. Es el momento más creativo del proyecto porque es donde hay menos gente y no tienes que pagar tanto dinero como tener un momento de producción. O sea, si tú estás en producción y no has definido tu proyecto, estás pagándole a 100 personas, a 30 personas y fuera de eso estás tratando de definir tu proyecto. Es una locura, es un error. O sea, si pasa eso, va a estar todo mal. Tú en la fase de desarrollo, mientras estás desarrollando el guión, la idea, mientras estás buscando quién te puede comprar el proyecto, quién lo va a distribuir, ¿no? El executive producer se encarga de eso. Por otra parte, el director está desarrollando la idea con el guionista. Se empieza a unir el storyboarder, que es lo que comentaba, ¿vale? Entonces el storyboardista empieza a materializar estos visuales. Empiezas a crear el story, ¿vale? Y de pronto después una animática puede empezar a suceder ahí. Y en paralelo al storyboarder, en esa parte de guion, igual empieza el concept artist, ¿vale? Porque él es el que empieza a poner color, forma a este mundo, ¿no? Entonces, así sea cine real, sin CG, lo cual ya no me sucede, creo que casi siempre trabajo con algo que hay un mínimo de CG, o en un proyecto full animación, pasa lo mismo, necesitas la historia y necesitas empezar a hacer conceptos de cómo va a ser ese mundo, cómo van a ser mis entornos, mis sets, ya sean real o CG, cómo van a ser mis personajes, cómo van a ser mis objetos, ¿no? Si es una animación, si es un proyecto de animación o un videojuego, tú tienes que definir el look de esos personajes, ¿no? Vale, pues tengo el prota y el prota es alto, pero es un tipo fuerte o es una mujer no sé qué, y todas estas características que se describen en texto, el concept artist te las empieza a dibujar y empiezas a pasar de director y empiezas a validar y empieza a verse un circuito súper interesante que es el que debería haber en producción, ¿vale? Que es creas, se lo mandas o sea, haces la tarea, la misión, lo que hay que hacer, se lo pasas al artista, el artista la ejecuta, la recibe producción, se hace checkpoint con dirección o con supervisores y en base a ese checkpoint, o sea, el feedback que sale de ahí vuelve otra vez al artista o de pronto ya pasa a otro departamento y esos 4 pasos se repiten constantemente en producción todo el tiempo. Y si tú no tienes ese motorcito que parece muy tonto porque son 4 cosas como crear la tarea, que alguien la ejecute, revisarla, hacer feedbacks y que vuelva a empezar o que pase al siguiente departamento. Si no haces esas 4 cosas cada semana, cada día, estás con tu equipo haciendo esto, el proyecto nunca va a ver la luz porque se van a quedar estancados.
tú tienes que marcar fechas, deadlines, ¿vale? Porque si no tus artistas también se van a aburrir, ¿no? Porque dicen, yo para qué estoy trabajando, para quién o cuál es el fin, ¿no? Entonces producción marca esos hitos, esos checkpoints que son validados por director ejecutivo, pero que para que lleguen ahí primero tienen que pasar por una fase técnica de supervisores por cada departamento, porque tú no puedes mostrarle algo, por ejemplo en CG, ahorita por ejemplo estamos haciendo los pelos, el pelo de un personaje de animación, ¿vale? Y esto lo estamos haciendo con Houdini, ¿vale? Y es un proceso súper largo para llegar a ser, por ejemplo, no sé si han visto Los Increíbles, los niños, los pelos de Los Increíbles, pues, a ver, ¿qué hora esto se me está? Pues resulta que eso significa que hay que hacer una preproducción, un mes, 2 meses de trabajo de cómo va a ser el pelo, y tú no le puedes mostrar al director las primeras 2 semanas de lo que está haciendo el artista y el departamento porque no lo va a entender y no es el momento. Tienes que esperar a tener algo más correcto y después sí se lo muestras a dirección y dices, vale, ¿qué tal? ¿Este es el camino o no? Y sí, no, bueno, vuelvo al artista y vuelvo a empezar, ¿vale? Entonces, retomo un poquito, teníamos executive producer, el productor, ¿vale? Que es contratado por el ejecutivo y es el que ayuda a empezar a contratar todos estos recursos humanos, también es importante porque te ayuda a hacer la contratación, artistas que se tengan que añadir, empiezas a pensar en el acting, quiénes van a actuar, ya sea voz en off o sean actores, tienes que empezar a pensar también en ese aspecto cuando estás definiendo un proyecto, porque, por ejemplo, si vas a hacer una serie de animación y sabes que tienes la voz de, no sé, por decir algo, Will Smith, ¿no? Hombre, ahí ya tienes un enganche. Pero digamos que no, que tu proyecto no tiene la voz de este personaje, tiene la voz de alguien desconocido que te puede contribuir bien. Ahí es cuando es súper importante tener definido el proyecto. Porque no necesariamente necesitas un actor súper conocido para que tu proyecto funcione. De hecho, muchas cosas independientes no necesitan de gente famosa para que funcionen. Hoy por hoy, ¿cuántos videojuegos hay que no son de Ubisoft y que no son de marcas súper potentes, sino que son independientes y son brutales? Entonces tú no necesitas tener a la gente más famosa ni al director más reconocido para hacer un proyecto que funcione. Lo importante es saber elegir, vale, este actor, ¿por qué? Pues porque aporta al proyecto lo que yo estoy buscando, aporta al personaje lo que estoy buscando, ¿no? Entonces fíjense que producción no solo es organizar, planificar, sino también está con todos los departamentos. En algún punto tienes que empezar a empaparte de todos los departamentos que tienes alrededor, ¿vale? Ok. Después de executive producer, de producer, tienes el director, ¿vale? El director de producción, que usualmente es contratado por el producer, ¿vale? Y él es una de las personas que se empieza a unir en una parte muy embrionaria del proyecto también, ya cuando ya está cogiendo más cancha y tiene más gente, porque necesitas a alguien que te ayude a organizar, ¿vale? El producer de pronto no tiene tiempo, porque está con varios proyectos al mismo tiempo y necesita empezar a delegar. Delegar es una característica también súper importante de producción. No puedes hacerlo todo. Y si lo vas a hacer todo el proyecto no va a salir bien. Porque tú no eres experto en todo. Tú quieres a la gente que sepa a tu lado. Eso es lo que te interesa. Te interesa tener, pues si voy a trabajar con un artista de concept arts, pues voy a buscar uno que realmente entienda mi idea, que vaya en flow con mi concepto. Y seguramente va a funcionar mejor que si me siento a hacer yo un concept art, ¿no? Entonces, o si intento ser executive cuando no tengo contactos de nada, nadie me conoce, va a ser más difícil el proyecto. Entonces, depende, necesitas saber delegar para que consigas ese equilibrio o esa parte que necesita tu proyecto, ¿vale? Entonces, el director de producción suele suceder ya después de la fase de desarrollo, la fase 1, fase 2 sería preproducción. Quizás ahí ya entra el director de producción. Entonces, el director de producción tiene que asegurarse de hacer el planning de trabajo en base a lo que el producer y el executive están generando, ¿vale? Entonces él empieza a hacer un plan de producción donde, vale, vamos a rodar una peli que va a durar, o por ejemplo, si alguien vio Westworld, por ejemplo, ¿no? Es como vamos a hacer un capítulo o vamos a hacer toda la temporada. Hacer una temporada de cuántos capítulos y qué necesito para cada capítulo, qué necesita para toda la producción, ¿vale? Hay que hacer un plan de trabajo. Si no tienes un plan de trabajo, va a ser catastrófico porque la calidad no va a salir bien.
¿vale? Entonces el director de producción te va a ayudar a desarrollar todo esto y es conjunto al producer y el ejecutivo tendrá una visión global del proyecto, porque él tiene que pasársela a su departamento para que su departamento la disperse al resto de departamentos. Entonces, comunicación, facilitador, tienes que encontrar que esa persona aprenda de su departamento porque tiene que resolver conflictos. Es como si yo dejo a alguien, tengo a un supervisor de producción en el departamento de efectos, necesito a alguien que sepa de qué va los efectos, de que sepa hablar con un artista de efectos. Esto es súper importante. Cuando estás en un cargo donde en producción un poco más alto, por decirlo así, tienes que aprender a hablar, tienes que haber pasado desde el principio, yo creo, porque tienes que saber hablarle a un artista de efectos, a un supervisor de efectos, pero también tienes que saber hablarle al director, a un guionista, tienes que saber hablar con el de sonido, tienes que hablar con el que hace la banda sonora, tienes que hablar con el que hace el doblaje, tienes que hablar con los actores, tienes que tener un director de acting, o sea, tienes que hablar con distribuidores, entonces tienes que desarrollar un lenguaje y unas habilidades de comunicación muy importantes. Por ejemplo, yo un artista de concept o un modelador o un animador, pues me tengo que involucrar bastante y aprender sus términos, porque si no, no puedo decirle lo que necesitamos, ¿vale? No, que el personaje hay que animarlo bien porque el pelo no funciona o porque los gestos que está haciendo no son correctos. Tú no le puedes decir al de animación, no, porque la cosa se mueve y hace así. Es como, no, tienes que decirle un poco más correcto, usar una terminología. Mientras que con tu executive producer igual no le vas a hablar tan técnico, porque él no conoce y no tiene por qué conocer tampoco ese underground de tecnicidad del departamento de animación, ¿no? Él no tiene por qué conocer ese lenguaje. Entonces tú tienes que traducir lo que está diciendo tu departamento de animación, o sea, tú estás trabajando en producción en tu departamento de animación, tienes que traducir esa información para pasársela a dirección y decirle, vale, tenemos una situación con el departamento de modeling y es que nos hace falta gente porque la complejidad de los personajes es muy alta, el rigging no funciona, ¿no? Entonces todo esto es súper importante de saber comunicarlo, ¿vale? Entonces el director de producción tiene esos bagajes, ¿vale? Después del director de producción tienes al jefe de producción, ¿vale? Puedes tener un jefe de producción para toda la producción, pero también puedes tener un jefe de producción para cada departamento, ¿vale? Entonces, o solo tienes un jefe y para todos. Depende de la magnitud del proyecto y de la fase en que te encuentres. En la fase de producción, que es cuando ya tienes el plan de trabajo y todo el mundo está trabajando y ya está todo definido, seguramente ahí vas a querer diferentes jefes por departamento, ¿vale? Esos jefes de producción son los que van a hablar con el director de producción hablará con el productor, con el producer y el producer hablará con el executive, ¿vale? Así empieza a ser un poco el camino. El jefe de producción está al tanto también del proyecto, no a 360 grados como lo está el director y el producer, porque ella empieza a tener contacto más directo con el artista, ¿vale? Él es el que ya está en la parte más técnica de los procesos. Entonces, quizás te interesa contratar a un jefe de producción que tenga esas habilidades, que pueda hablar con un departamento de videojuegos sin problema y pueda hablar con un departamento de animación y relacionarlos y saber qué dependencias hay entre el uno y el otro para el proyecto, ¿vale? Él se asesora de que haya semanalmente feedbacks para pasar a dirección, ¿vale? Tiene que estar preveyendo situaciones. Nos tenemos que adelantar a problemas. Los problemas no son malos. Yo creo que los problemas, lo que pasa es que hay que cogerlos, definirlos y actuar. Porque si te haces el loco con un problema, te va a explotar en el proyecto. Entonces no tener miedo a los problemas, a las situaciones que surgen que hay que solucionar, porque en producción eso es lo que hay que solucionar constantemente. Pero lo bueno es que cuando vas solucionando cada día, todos los días, cada semana, de repente en la semana 3 te traen ya el modelo del personaje y todo ese trabajo que estabas haciendo detrás, lo ves y dices, hostia, vamos bien, ¿no? Se está validando todo el trabajo que está haciendo. Entonces el jefe de producción está ahí más como en la batalla,
por decirlo así, en el día a día. Y a veces dicen que es como un director de orquesta, ¿no? Tienes que estar con todos los departamentos. Después tendrás seguramente, después del jefe de producción, tienes al supervisor de producción o coordinador de producción. Depende de qué tan grande es el proyecto, puedes saltarte. Si el proyecto es muy pequeño, pues del jefe de producción puedes saltar a un asistente de producción y no tienes ni supervisor ni coordinador. Pero por ejemplo en una peli de Pixar estoy segura que hay más de 10 supervisores y coordinadores y asistentes por departamento, porque son proyectos supremamente grandes, complejos. La animación tarda mucho para hacer. En cine, el cine también cuesta tiempo, pero yo creo que cuando haces una película completa en CG es mucho más tiempo lo que hay que trabajar, ¿vale? En cambio, en cine igual si es 80% rodado, el 20% son cromas, y con lo cual el 80 y pues el 30-35% CG, igual es un porcentaje más bajo y no es tan largo el proceso de producción. En cambio, si es puramente CG, y si hablamos de Pixar, ¿y cuánta gente no trabaja en una producción así de grande? Son 300 personas a veces que están en el momento de producción, ¿vale? Entonces, supervisor y coordinador de producción se podrían hablar un poco de lo mismo. Ellos ya son como en el daily. El jefe de producciones hace weeklies. Los weeklies son semanalmente, hace recopilación de todo, por cada área, por cada artista. Y el director y el coordinador y el supervisor son más el día a día, el daily. Es decir, hoy tengo que hablar con mi artista y ver cómo está, qué necesita. Porque en todos los departamentos se nutren de todos, ¿vale? Pero también cada departamento como tal puede trabajar solo. Tú puedes dejar el departamento de efectos y ellos te harán magia. Pero si esa magia tiene que estar relacionada con un rodaje, con planos reales, con animación, con compo, necesitas tener una relación entre ellos, porque si no, lo que hacen ellos no va a servir, no les va a llegar, lo que necesitan no les va a llegar bien, entonces tienes que volver atrás. Con lo cual el organizar un proyecto es supremamente importante, ¿vale? Y después tenemos al asistente de producción, ¿vale? Que sería como el entry level, que igual es como puedes empezar a hacer los primeros pinitos de asistente de producción. Yo creo que es muy importante, si te interesa este mundo de la producción, empezar, o sea, sin miedo, como asistente, porque tampoco quieres empezar en un cargo alto y no saber nada, porque el proyecto te va a comer. Entonces, si empiezas desde un asistente, vas a poder, lo importante es empezar a observar lo que tienes que aprender para mejorar, ¿vale? Entonces, lo que decía, comunicación, facilitadores, conocimientos técnicos, conocimientos artísticos, ¿no? Tengo que empezar a saber qué es una secuencia, qué es un shot, qué es una ARRI, qué es una, por ejemplo, Nani estuvo hace 2 días, ¿no? En esta charla. Nani es nuestro director de foto, entonces yo he tenido que aprender mucho también de él, ¿vale? Y de lo que él necesita. Igual nunca vas a saber todo lo que él sabe, pero cuando te reúnes para planear el proyecto con tu director de foto y él empieza a hablar sobre cámaras, sobre angulaciones, sobre situaciones técnicas de iluminaciones, como tú tienes que sensibilizarte a esto, porque si no, no puedes ayudar. Entonces, como asistente de producción está muy guay porque también empiezas a extraer todos estos conocimientos y ver cómo los puedes aplicar, ¿vale? Ok, voy a hablar ahora, aunque no me queda mucho tiempo y se me acabaron los visuales, perdón, se me acabó la batería de la proyección, pero intentaré contarlo de la mejor manera. Voy a hablar ahora de los procesos de producción, ¿vale? Igual aquí podríamos pasar, no sé, un mes hablando de cada fase, porque deberías entenderla muy bien, pero voy a nombrarlos y voy a mencionar un poquito, ¿vale? Empezaríamos por fase de desarrollo y preproducción, ¿vale? He notado que en animación se marca mucho lo que es fase de desarrollo y preproducción, mientras que en cine, cuando estás haciendo más enfocado en peli, donde hay menos CG, pues igual preproducción lo engloban ahí. Pero también puedes tener, o sea, lo que decía, da igual los nombres, lo importante es que entiendas qué pasa en cada fase, ¿vale? Porque como cada proyecto es tan diferente, igual te descoloca si... Lo que tiene producir para un audiovisual es que producción te ayuda a organizar, a hacer como un esquema, pero es un esquema para artistas y es creativo. No es como hacer un puente que ya sabes que bueno, no sé cómo se haga, pero la ingeniería ahí es súper importante y es matemática. 1 más 1 es 2. En cambio, en nuestro mundo audiovisual puedes tener el esquema de que 1 más 1 pues necesariamente no es 2.
puede ser cero, porque no, porque igual es creativo. Entonces esa parte es súper interesante, pero también hace que el proceso de producción, no quiero decir que sea duro, es muy complejo, porque a veces tienes un artista que te está mostrando cosas, te hace propuestas, el director no le termina de gustar, y esa parte es frustrante para todo el mundo, porque es como estamos trabajando y no llegamos, y no llegamos porque es que no hay una matemática para resolver el problema a nivel artístico. Cuando estás trabajando en un proyecto audiovisual, la creatividad no la puedes organizar así, ¿no? No puedes decir esto y esto es así, no, es como tienes que adaptarte y tienes que entender, y por eso es tan importante definir un proyecto, porque si no lo defines, no puedes tomar decisiones creativas después. Tú defines un género, ¿no? Yo voy a hacer ficción, bueno, no, voy a hacer un documental, y entonces de repente no puedes meter comedia, a no ser que tú quieras, ¿no? Es como necesitas tener todo muy claro, porque si no, no vas a pasar de las fases y vas a pasar mal. O sea, va a ser erróneo el resultado. Entonces, fase de desarrollo es una de las fases más importantes, porque es la primaria, y es donde defines tu proyecto y es donde debes dar libertad a la creación, porque es donde no cuesta dinero, tanto dinero, ¿vale? Ahí es donde tienes que meterle la ficha a definir el visual, ¿vale? Y decir, hostia, quiero hacer esto, pues probémoslo. No funciona, entonces hagamos esto. Ese es el momento, preproducción también, ¿no? Es como el guión, vamos a darle tantas vueltas necesarias al guión. Sin el guión, o sea, si no tienes un buen guión y no tienes definidos unos buenos personajes, y aquí englobo cine con animación, con videojuegos, con un libro, es como si no tienes una buena historia y buenos personajes y un entorno definido, el proyecto igual no va a funcionar, ¿vale? Entonces, puedes tener una preproducción súper bien hecha, pero si en la fase de desarrollo no te preocupaste por desarrollar bien tu historia, ese trabajo que hay después, que es tan grande, está perdido. Y eso es lo que te das cuenta cuando trabajas un proyecto 360 grados. Dices, si voy a invertir esa cantidad de trabajo, o sea, si voy a estar 2 años haciendo esto, es porque la idea lo tiene que valer. Porque es que si no, es una inversión tan grande que no sale a cuentas. Entonces, dedicarle tiempo al porqué de un proyecto, al concepto, validar ese concepto, ¿vale? Entonces eso es un poco lo que pasa en fase de desarrollo y preproducción, ¿no? Guión, financiación, el presupuesto, haces un pitch, ¿no? Tienes que crear un pitch de tu proyecto y decir, y porque lo tendrás que presentar en festivales, ¿no? Y tendrás que generar una biblia, ¿no? Un PDF, como lo quieras montar, de cómo vas a contar tu proyecto para que la gente invierta, y también para enganchar a los artistas, porque igual no solo es el dinero, es como si tú quieres buenos artistas, el proyecto también tiene que ser bueno, porque no vas a tener que esforzarte mucho, porque el proyecto ya es bueno, y los artistas se van a enganchar y el director se va a enganchar, y es un mundo muy pasional también, ¿no? Al final es muy de lo que nos gusta hacer. Entonces, si la idea es buena y tienes un equipo potente, buah, es un placer trabajar así, la verdad, porque además te vas a rodear de un montón de inputs súper interesantes. Entonces, después de fase de desarrollo, preproducción, entramos a lo que es la producción, ¿vale? Y yo creo que ahí es donde mucha gente empieza. Creo que mucha gente dice, uy, no, yo arranco con producción. Yo tengo una idea, quiero hacer una peli de pollitos, me da igual, y ya entra en la producción. Es el peor error que puede pasar. En producción lo tienes clarísimo. En producción ya tienes financiación, ya tienes definido tu proyecto, los visuales, la historia, toda la gente que va a trabajar, tienes un plan de trabajo, tienes un equipo de producción, tienes un equipo de efectos, empiezas con todo tu equipo, que pueden ser 100 personas, y si tu producción tarda 1 año o 6 meses, da igual, son 6 meses o 1 año a saco produciendo. Y no puedes volver atrás y cuestionarte, hostia, y si en vez de que los personajes tengan pelo así mejor, ¿por qué no hacemos esto? Es como o sea, has perdido 1 año y medio en fase de desarrollo. No puedes hacer eso en producción, ¿vale? Entonces en producción es cuando ya todo lo que se preparó, como storyboards, animáticas, layouts, ¿vale? Esto es un poco, si no saben qué es, búsquenlo, empiecen a informar sobre los procesos de producción para que se empiecen a empapar sobre esto. Hay mucha información de todo, ¿vale? Lo que pasa es que igual es, dependiendo si buscas para cine o para animación o para videojuegos, te puede cambiar, pero lo importante no es entender las definiciones, ¿vale? Y no darle nombre, ¿vale? No te quedes con que en fase de desarrollo es esto y producción es esto, no, es como qué tiene que pasar realmente en cada momento, y ahí igual
juegas un poco, ¿no? Las fichas. Y después tienes de producción, pasamos a postproducción, ¿vale? ¿Cuánto tiempo me queda? Vale, tenemos 12 minutitos. Después tienes a la fase de postproducción. ¿Qué pasa en la fase de postproducción? Pues en la fase de postproducción se cierra efectos, compo, color, finaliza. Tienes el montaje final, por decirlo así. Tienes tu export final para que sonido pueda terminar su tarea. Sonido empezó desde el principio. Sonido cuando hablo de sonido, pues es banda sonora, diseño de sonidos ambientales, voz en off, el montar el sonido, ¿no? Empezar a montar esas piezas de sonido en tu animática o en tu layout, en tus premontajes. Pero cuando ya se cierra el montaje, sonido realmente puede terminar su trabajo. Y esto es algo que igual uno no lo pilla hasta que realmente no está en un proyecto, ¿vale? Entonces, ahí la banda sonora se cierra, se hace la post de sonido final, es decir, se equilibran todos los sonidos, pues las voces de los actores, las voces del fondo, la banda sonora. La banda sonora también es como a quién vas a contratar para hacer la banda sonora. ¿Va a ser el super fichaje o es un artista que nadie conoce pero el tío es súper bueno y igual lo metes en el proyecto, ¿no? Los motion graphics también se hacen aquí, los opening titles, los créditos. Entonces ahí ya tienes la información de toda la gente que trabajó en tu equipo. Y en la postproducción también está el masterizado final, es decir, finalizamos todo el proyecto y lo exportamos en lo que nos pide el distribuidor, ¿vale? Entonces dependerá. O nos piden los festivales, ¿no? O sea, tú ahí ya tienes que tener un archivo que depende quién, yo qué sé, Netflix te pedirá algún tipo de formato, Amazon te pedirá otro, RTV te pedirá otro. Si vas a festivales, cada festival igual te pide alguna otra cosa. Entonces tú tienes que tener todos esos exports para poder distribuir. Y marketing está ahí también, ¿no? Y no es que marketing está al final, igual marketing te está pidiendo cosas en producción, como, oh, necesito un banner para publicarlo en la web de no sé quién, para empezar a promover el proyecto, no sé qué. Marketing es súper importante también, entonces, y marketing y distribución empiezan desde fase de desarrollo con el executive producer, porque ahí se definen, ¿no? Pero allá, cuando llegas después de la postproducción, ya cuando terminas tu post y se va a distribución y marketing, ya estaba pensado eso y no están improvisando. ¿Por qué no puedes improvisar? Porque si tú estás generando un contenido y digamos que lo quieres vender a Disney, lo cual es bastante ambicioso, pero digamos, si tú no te enteras antes qué pide Disney y qué es lo que te pide el cliente para el proyecto, no puedes llegar como, oye, mira lo que inventé y lo que creé, 3 años de producción, y a ellos no les interesa el contenido, o sea, no estaban buscando eso, no te lo van a comprar. Entonces todo eso hay que cuidarlo, ¿vale? Ese es un poquito como el resumen de lo que es la producción. Es muy pasión, es muy interesante porque es muy completa y muy compleja, pero a medida que vas practicando y que lo vas haciendo, pues igual le vas cogiendo más cancha y no es difícil acceder a producción. Por ejemplo, fíjense yo de dónde vengo, ¿no? Igual empecé como diseño, motion graphics, igual te das cuenta que te gusta algo, como también de repente igual decido dentro de 3 años que me gustan los efectos y me lanzo y continúo, empiezo más con el 3D y empiezas, ¿no? Es una profesión, el audiovisual es una profesión que te permite moverte. Yo personalmente soy una persona muy curiosa y creo que en producción es importante ser curioso porque es lo que te permite hacer conocimientos. Pero igual de pronto hay perfiles que son muy técnicos, ¿no? O sea, yo ahorita tengo una persona que en efectos que me está ayudando a hacer un montón de cosas y es una persona técnicamente muy buena. Y igual no se le da la parte de comunicación o de pronto no la tiene, pero es que lo que tú necesitas ahí es buen comunicador, pero es muy buen técnico. Entonces, es una mezcla de cosas, ¿no? Y yo creo que en este mundo del audiovisual es encontrar dónde te quieres posicionar y empezar. Y si después quieres cambiar, puedes cambiar, ¿no? Siempre puedes aprender cosas. Es un poco lo que también les quiero dejar ahí, ¿no? Nunca es tarde para aprender. Igual, dentro de 10 años, algo que me apasiona también es el color. Igual, hago Da Vinci y porque me parece súper bonito dar ese look final. O el 3D igual es algo que se me ha metido también ahí, pues lo vuelvo a retomar, ¿no? Y digo, hostia, pues quiero hacer 3D. Entonces, nada, espero que haya servido de algo esta charla, que les haya dado algo de inspiración, que les haya dado una pequeña pizca de lo que es producción.
y también un poco lo que hacemos en la escuela, porque lo que cuento pues viene un poco de los 6 años que llevo acá, ¿no? Y es donde he tenido la oportunidad de trabajar con todos estos departamentos, de aprender. Entonces es importante pues lanzarte y buscar un espacio donde puedas tener gente con quien aprender, ¿no? Para poder enriquecer ese día a día. No sé si hay algunas preguntas, no alcanzo a ver. Pero nada, muchas gracias a todos. Es un placer. Y nada, pronto volvemos a hacer otra intervención por ahí, nunca se sabe, ¿no? O nos encontramos por aquí en la escuela. ¿Vale? Un placer a todos y gracias por estar ahí. Y nada, adiós. ¿Y esto cómo es? Sí, pero ¿qué hago ahora? No, no he parado. ¿End? Chao. Dale, end. Ok, ahí show you End, one. ¿no? Vale. Dándole la cara. Ya está. Muy bien, súper bien. ¿Cómo ha ido? Mira, Si bien se me apagó la pantalla, se me acabó la batería. lo he del visto que ordenador. se acabó es Murphy, ¿Ves que te sale Share, Download i Delete? Share. Perquè ho vegis tu també,